Libro cuarto. Telmark. 1. La cumbre de la duna. El anciano, en cuanto vio desaparecer al malo, se embozó en su capa de mar y se puso en marcha. Caminaba pausadamente y pensativo. Marchaba hacia Uines, en tanto que al malo se dirigía a Beauvoir. Detrás de él se levantaba el monte de San Miguel, que es al océano lo que la pirámide Cheops es al desierto. Fabuloso triángulo negro con su tiara de catedral y su coraza de fortaleza con sus dos voluminosas torres de levante, una redonda y otra cuadrada, que ayudan a la montaña a sostener el peso de la iglesia y de la aldea. Las arenas movedizas de la bahía del monte de San Miguel consiguen que sus dunas cambien de sitio insensiblemente. Había en aquella época, entre Uines y Ardevon, una duna muy elevada que hoy ha desaparecido. Una de las tempestades del equinoccio la niveló, y tenía la rareza de ser antigua y de poseer en su cúspide una piedra miliaria, erigida en el siglo XII en conmemoración del concilio celebrado en Avranches contra los asesinos de Santo Tomás de Canterbury. Desde lo alto de la citada duna se descubría todo el país y era fácil orientarse en él. El anciano se dirigió hacia ella y subió por la pendiente. Cuando se encontró en la cima se aproximó a la piedra miliaria, se sentó sobre uno de los lados de su cuadrada base y se dedicó a examinar la especie de mapa geográfico colocado a sus pies. Parecía que buscaba un camino en aquel país que le era conocido, porque en el extenso paisaje, confuso a causa del crepúsculo, nada se distinguía con claridad más que el horizonte negro sobre el cielo blanco. Veíanse los grupos de los tejados de 11 pueblos y aldeas. Destacábanse a muchas leguas de distancia todos los campanarios de la costa, que son muy elevados, con la idea de que sirvan de punto de vista a los que están en el mar. Al cabo de algunos instantes pareció que el anciano halló lo que buscaba en aquel claroscuro. Sus ojos se fijaron en un recinto de árboles, de paredes y de tejados, algo visible en medio de la llanura y de los bosques y que formaban un caserío. Tuvo entonces el movimiento de cabeza de satisfacción del hombre que se dice mentalmente, allí es, y empezó a trazar con el dedo el bosquejo de un itinerario al través de los vallados y de los sembrados. De vez en cuando fijábanse en un objeto informe y confuso que se agitaba sobre el tejado principal del caserío y parecía preguntarse a sí mismo qué era aquello. Aquello era incoloro y confuso por haber poca luz en el horizonte. No era una veleta, porque ondeaba, y no existía causa para que hubiese allí una bandera. El anciano estaba cansado y por eso continuaba sentado, entregándose a esa especie de olvido pasajero en que el hombre se sume en los primeros instantes de reposo. Hay en el día una hora que podría denominarse la hora de la ausencia del ruido, la hora serena, y esa era la que reinaba en aquel instante. El anciano goza de ella, miraba y escuchaba. ¿Qué? Nada. La profunda tranquilidad. Los hombres más terribles tienen sus instantes de melancolía. De pronto se quebrantó esta tranquilidad, o mejor dicho la acentuaron voces de transeúntes, voces de mujeres y de niños. Sobrevienen a veces en la oscuridad estos repiques de alegría inesperados. La maleza impedía ver el grupo del que salían las voces. Pero se presentía que iba caminando al pie de la duna y que se dirigía hacia la llanura y hacia el bosque. Las voces llegaban limpias y francas hasta los oídos del anciano, y llegaban de tan cerca que no perdió ni una sola palabra de las que pronunciaban. Una mujer decía: «Vamos, aprieta el paso. ¿Es por aquí?» «No, es por allí». El diálogo seguía entre dos voces, una fuerte y otra tímida. ¿Cómo se titula la alquería que habitamos ahora? La Herbe en Pail. ¿Estamos aún lejos? A un cuarto de hora largo. Apretemos el paso para llegar pronto a comer el rancho. Sí, que nos hemos retrasado un poco. Debíamos correr. Pero vuestros muñecos están fatigados. 2 mujeres no podemos conducir a 3 chiquillos. Tú ya llevas a la Echarde, que es una niña pesada como el plomo. Después de despertarlas aún la llevas al brazo, y esa es una mala costumbre. Hazla que ande un poco. En fin, cuando lleguemos al rancho ya estará frío. ¡Qué magníficos zapatos me habéis dado! Parecen hechos para mí. Eso vale más que ir descalza. Anda más deprisa, Renato. Él tiene la culpa de nuestro retraso, porque se empeña en hablar a todas las niñas que encuentra. Parece ya un hombre. Vaya. Ya va a cumplir 5 años. Dime, Renato.
¿Por qué hablaste a aquella pequeña en la aldea? Porque yo la conozco, contestó una voz de muchacho. ¿De qué la conoces? Volvió a interrogar la mujer. La conozco. Y es mi novia desde esta mañana. Buena es esa, repuso la madre. Y estamos aquí 3 días. Este chico, que aún no ha salido del cascarón, dice que tiene novia. Las voces se alejaron y se extinguieron, restableciéndose el profundo silencio. 2. Tienen oídos y no oyen. El anciano permaneció inmóvil, estático. Ni siquiera pensaba. A su alrededor todo estaba tranquilo, aletargado. Solo había silencio y soledad. Débil claridad bañaba todavía la cumbre de la duna. Pero era ya casi de noche en la llanura y noche completa en los bosques. La luna se elevaba por oriente. Algunas estrellas aparecían en el azul pálido del cielo, y aquel hombre, excitado por contrariedades violentas, se abismaba. Sin embargo, en la inefable mansedumbre del infinito, sentía nacer en su alma el alba oscura de la esperanza, si la palabra esperanza puede aplicarse a la de las guerras civiles. Sin duda alguna le parecía que al escapar del mar, inexorable para él, y al tocar tierra, había desaparecido todo su peligro. Nadie sabía su nombre. Estaba solo, escondido para sus enemigos, sin dejar huellas detrás de él, porque la superficie del mar no las conserva, y disfrutaba de una tranquilidad suprema. Lo que tenía tanto encanto para este hombre, que era presa de tumultos interiores y exteriores, era el profundo silencio que imperaba en el cielo y en la tierra en aquella hora tranquila que atravesaba. Únicamente se oía el viento que venía del mar. Pero el viento es un bajo constante que casi deja de ser ruido por su misma continuación. Súbitamente se levantó el anciano. Acababa de despertarse su atención bruscamente. Contempló el horizonte y su mirada obtuvo particular fijeza. Lo que miraba era el campanario de Cormeray, que tenía enfrente de sí, al extremo de la llanura, porque, en efecto, algo extraño sucedía en aquel campanario. Su silueta sobresalía con claridad, se veía la torre coronada con su pirámide, y entre la torre y la pirámide, la caja de la campana, cuadrada, sin obstáculo contra el viento y expuesta a las miradas por sus 4 lados, como es costumbre en los campanarios bretones. Pero aquella caja se presentaba alternativamente abierta y cerrada a intervalos iguales. Su alta ventana se dibujaba, ya completamente blanca, ya enteramente negra. Unas veces se veía el cielo a través de una abertura, otras no se divisaba. El anciano tenía delante de él el campanario de Cormeray, más a la distancia de 2 leguas. Miró a su derecha a la torre de Baguer-Pican, idénticamente erguida que la otra, y la caja de sus campanas se abría y se cerraba también como la de Cormeray. Se volvió a su izquierda a observar el campanario de Tanis, y la caja de las campanas de este se abría y se cerraba como la de los otros 2. Examinó todos los campanarios que tenía a su alcance, y la caja de todos ellos se presentaba alternativamente negra y blanca. ¿Qué representaba aquello? Significaba que todas las campanas tocaban a vuelo. Era menester, para aparecer y desaparecer así, que fuesen furiosamente sacudidas. Aquello era, pues, indudablemente, el toque de Somaten. Tocaban a Somaten frenéticamente por todas partes, en los campanarios, en las parroquias, en todos los pueblos, y, no obstante, nada se oía a la distancia en que se encontraba el anciano de las poblaciones. Este fenómeno era debido, no solo a la distancia, sino también al viento del mar que soplaba del lado opuesto y que alejaba del horizonte todos los ruidos de la tierra. Nada es tan lúgubre como aquellas campanas fuertemente volteadas, tocando a rebato por todas partes en medio del silencio de los sitios en que se hallaba el anciano. Este miraba y escuchaba. No oía el Somaten, pero lo veía. Ver el toque de Somaten le producía sensación extraña. ¿Contra quién tocaban aquellas campanas? 3. Utilidad de las letras grandes. Ciertamente que el toque de Somaten se dirigía contra alguno. ¿Contra quién? Aquel hombre de acero se impresionó durante un momento. No podía ser contra él. ¿Quién había de figurarse su llegada? Era imposible que los representantes que tuviesen esta misión se hubiesen informado de que acababa de desembarcar. La corbeta debió zozobrar sin que ninguno de los hombres que llevaba pudiera librarse del naufragio, y en la corbeta solo sabían quién era el capitán Boisbertelot y el teniente Labienville.
Las campanas seguían volteando, y él, atento, las contemplaba maquinalmente, y su pensamiento, pasando de una conjetura a otra, alcanzó la fluctuación que produce el paso de una seguridad profunda a una duda terrible. A pesar de ello, como el toque de Somaten podía tener otros objetos, el anciano terminó por tranquilizarse, repitiéndose a sí mismo que nadie podía estar enterado de su llegada ni saber quién era él. Hacía pocos momentos que oyó un ligero ruido por encima y por detrás de él, análogo al frotamiento de una hoja agitada en el árbol. Al principio no fijó la atención en este incidente, pero como el ruido puede asegurarse que insistía, el anciano volvió la cabeza. Lo producía, evidentemente, una hoja, pero una hoja de papel. El viento estaba concluyendo de despegar encima de su cabeza un gran cartel fijado sobre la piedra miliar. Estaba recién pegado, pues aún retenía la humedad, y ofrecía su presa al viento, que se puso a jugar con él y a desprenderlo. El anciano, como ascendió a la cumbre de la duna por el lado opuesto, no pudo ver al llegar dicho cartel. Subió por el escalón de piedra en que estuvo sentado y afianzó con la mano el extremo del papel que levantaba el viento. En un cielo sereno, en junio, son prolongados los crepúsculos, bajo de la duna estaba oscuro, pero arriba claro. Una parte del cartel estaba impreso en gruesos caracteres y había mucha luz para poder leerlos. El anciano leyó, pues, lo siguiente. República Francesa, una e indivisible. Nos, Prier, diputado del Mame, representante del pueblo, con misión cerca del ejército de las costas de Cherburgo, ordenamos. El ex marqués de Lantenac, ex vizconde de Fontenay, que se titula príncipe bretón y que ha desembarcado en la costa de Granville, queda declarado fuera de la ley y su cabeza puesta a precio. Se abonará a quien lo entregue, muerto o vivo, la suma de 60.000 francos. Esta suma no se hará efectiva en asignados, sino en oro. Se enviará inmediatamente un batallón del ejército de las costas de Cherburgo en persecución y busca del ex marqués de Lantenac. Las municipalidades prestarán auxilio a dicha fuerza para el mejor desempeño de la comisión de que está encargada. Dado en las casas consistoriales de Granville el 2 de junio de 1793. Prier, del Mame. Debajo de este nombre había otra firma, pero de caracteres más reducidos y que el anciano no pudo leer por la poca claridad que quedaba. El desconocido se hundió el sombrero hasta los ojos, se embozó con la capa, cubriéndose la cara, y bajó deprisa la duna. Era, en efecto, inútil y peligroso detenerse en aquella cumbre, que era el único sitio donde aún brillaba el último resto de la luz del día. Tal vez pensó que había estado allí demasiado tiempo. Cuando descendió se encontró en la oscuridad y disminuyó la velocidad de su marcha. Siguió el intermedio que se había trazado hacia el caserío, en el que sin duda quería estar seguro. El camino estaba solitario, porque era la hora de no haber transeúntes. Se paró detrás de unas matas, se despojó de la capa, volvió la casaca por el lado velludo, se ató con una cuerda al cuello la capa, doblándola antes como un rollo, y volvió a ponerse en marcha. La luna iluminaba el espacio. Llegó a la encrucijada de dos caminos, en la que se hallaba una cruz de piedra. Sobre el pedestal de la cruz se distinguió un cuadrado blanco que indudablemente era un cartel análogo al que acababa de leer, y aproximóse a reconocerlo. ¿A dónde vais?, le preguntó una voz. Volvió la cabeza y vio en el llano a un hombre de elevada estatura, viejo como él, con cabello blanco como el suyo, pero más haraposo aún. Aquel hombre se apoyaba en un palo largo. Os pregunto a dónde vais, repitió. Ante todo, decidme dónde estoy, le dijo el interrogado con altiva tranquilidad. El otro le contestó. Estáis en la señoría de Tanis, señoría de la que yo soy el mendigo y vos el señor. Yo. Sí, vos, señor marqués de Lantenac. 4. El Caimán. El marqués de Lantenac, a quien daremos en lo sucesivo su verdadero nombre, respondió gravemente. Está bien. Entrégame a mis enemigos. Aquí estamos los dos en nuestra casa. Vos en el castillo y yo en el monte, respondió el hombre. Terminemos. Entrégame. Ibais a la alquería de Herben, Pael, ¿no es cierto? Sí. Pues no vayáis. ¿Por qué? Porque se encuentran allí los azules.
¿Desde cuándo? Desde hace 3 días. ¿Se han resistido los habitantes de la alquería y de la aldea? No. Han abierto todas las puertas. Ah, exclamó el marqués. El hombre le enseñó con el dedo el tejado de la alquería, que se distinguía muy distante por encima de los árboles. ¿Veis el tejado, señor marqués? Sí. ¿Veis lo que sobre él flota? Sí. Es una bandera tricolor, agregó el mendigo. Dicho objeto fue lo que llamó la atención del marqués desde la cumbre de la duna. ¿No tocan a rebato? Sí. ¿Por qué? Vos sois el motivo. Pero no se oye el toque. Porque lo evita el viento. ¿Habéis leído el cartel? Sí. Os buscan. Dirigiendo una mirada hacia la alquería, repuso. Hay allí medio batallón. ¿De republicanos? De republicanos parisienses. Perfectamente, dijo el marqués. Marchemos. Dio un paso hacia la alquería. El mendigo le detuvo por el brazo, diciéndole, no marchéis. ¿A dónde he de ir? A mi casa. El marqués miró fijamente al mendigo. Escuchad, señor marqués, mi casa es bastante pobre, pero segura. Es una cabaña más baja que una cueva. Tengo por piso un lecho de hierba y por techo otro de ramas y de paja. Venid. Si vais a la alquería os fusilarán, y en mi estancia dormiréis. Estaréis cansado. Mañana por la mañana los azules emprenderán la marcha y podréis ir donde queráis. El marqués contemplaba silenciosamente al mendigo. ¿De qué partido eres? Le preguntó. ¿Eres republicano? ¿Eres realista? Soy un pobre. ¿Estás a favor o en contra del rey? No tengo tiempo para pensar en eso. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? Que no me produce para vivir. Sin embargo, vienes a socorrerme. Porque sé que estáis fuera de la ley. Eso no sé lo que significa. ¿Se puede estar fuera de la ley? No lo entiendo. ¿Yo estoy fuera o dentro de ella? ¿Morirse de hambre es estar fuera de la ley? ¿Desde cuándo pereces de hambre? Desde que nací. ¿Y me salvas? Sí. ¿Por qué? Porque me he dicho a mí mismo, este es más pobre que yo. Yo tengo derecho a respirar y él no. Es verdad. ¿Y me salvas? Seguramente. Ya somos hermanos, monseñor. Yo pido una limosna y vos pedís la vida. Somos 2 mendigos. ¿Sabes que han puesto precio a mi cabeza? Sí. ¿Cómo lo sabes? Por haber leído el cartel. ¿Sabes leer? Sí. Sé leer y escribir. ¿Por qué he de ser un ignorante? Pues si sabes leer y te has enterado del cartel, sabrás que al hombre que me entregue le recompensarán con 60.000 francos. Ya lo sé. Pero no en asignados. Sí, ya lo sé. En oro. Pues 60.000 francos es una fortuna. Ya lo comprendo. El que me entregue se enriquecería. Es cierto. ¿Y qué? ¿Qué haría su fortuna? Eso es verdaderamente lo que yo pensé. Al veros dije para mí, el que entregue a este hombre será rico. Pues apresurémonos a ocultarle. El marqués siguió al mendigo. Entraron en una espesura donde se encontraba la cueva de este. Era una especie de aposento que una vieja encina dejó construir debajo de ella. Un aposento abierto bajo sus raíces y cubierto con sus ramas. Era oscuro, bajo, oculto, invisible, y había espacio para 2 hombres. He previsto que podía tener un huésped, dijo el mendigo. Aquella especie de habitación subterránea, más frecuente en Bretaña de lo que se cree, se llama en lengua bretona carnichot. Este nombre se da también a las aberturas secretas practicadas en el espesor de las paredes. Tenía por mobiliario algunos pucheros, un camastro de paja lavada y después seca, un tosco cobertor de lana y algunas bujías de sebo, piedra y eslabón para encender fuego.
Encorváronse los dos y arrastrándose un poco entraron en el aposento, en el que las gruesas raíces del árbol formaban extrañas habitaciones, y se sentaron sobre el montón de hojas secas extendidas sobre el camastro. Por el espacio de dos gruesas raíces, por donde entraron, que hacía el oficio de puerta, penetraba una débil claridad. Era de noche ya. Pero la vista se adapta a la luz y acaba por hallar generalmente algo de claridad. El reflejo de la luna blanqueaba débilmente la entrada de la cueva. Había en un rincón de ella un cántaro con agua, un pan moreno y castañas. «Cenemos», dijo el mendigo. Se repartieron las castañas. El marqués hizo partícipe de las galletas al pordiosero. Comieron pan moreno y bebieron en el cántaro uno después del otro. Enseguida renovaron la conversación. ¿De modo que tanto te interesa que tengan un desenlace u otro los sucesos? Casi igual. Estos asuntos son cosa vuestra, cosa de los señores. Pero, en fin, lo que pasa muy alto para mí. Pero aún hay algo que pasa más alto, como el sol que aparece, o como la luna, que aumenta o disminuye, y estas cosas son las que a mí me ocupan. Tomó un trago de agua del cántaro y exclamó: «¡Qué agua tan fresca!». «¿Cómo te llaman?». «Me llamo Telmark, alias Caimán». «Sí, Caimán es una palabra bretona». «¿Qué significa mendigo?». «También me conocen en el país por el viejo». «Ya hace 40 años que me dicen el viejo». «40 años. Serías entonces muy joven». «No he sido joven jamás, mientras que vos lo sois todavía. Tenéis piernas de 20 años, ya que podéis subir a lo alto de la gran duna, al paso que yo empiezo a no poder andar y al cabo de un cuarto de legua estoy cansado. Somos, sin embargo, de igual edad. Pero los ricos tienen sobre nosotros la ventaja de que comen todos los días. El comer conserva la salud». El mendigo, después de una pausa, continuó: «Los pobres y los ricos forman la cuestión que produce las catástrofes. Al menos me parece así. Los pobres quieren ser ricos y los ricos no quieren ser pobres. Este es el fondo verídico de la cuestión. No tomo parte en ella, suceda lo que suceda. Ni estoy por el acreedor ni por el deudor. Sé que hay una deuda y que la pagan, y nada más. Hubiera querido que no matasen al rey. Pero me sería imposible decir por qué. En apoyo de esa muerte me dicen que, en otra época, por nada se ahorcaba de los árboles a las personas, y, en efecto, por un tiro mal disparado contra un cervatillo del rey yo he visto ahorcar a un hombre que tenía esposa y 7 hijos. Para defender una y otra causa se pueden presentar argumentos». Volvió a callar el mendigo. Después añadió: «Ya comprenderéis que no estoy al corriente de lo que pasa. Los unos van, los otros vienen y yo no intervengo en nada. Soy algo herborista y algo médico. Conozco las hierbas y saco provecho de las plantas. Los aldeanos me ven examinando las que ellos comerán que no valen nada y me hacen pasar por brujo. Porque pienso creen que soy algo». «¿Eres del país?». «Sí. Nunca he salido de aquí». «¿Me conoces?». «Sin duda. La última vez que os vi fue cuando pasasteis por aquí hace 2 años para ir a Inglaterra. Hace poco vi en la cumbre de la duna un hombre de elevada estatura. Los hombres altos son aquí muy escasos. La Bretaña es país de hombres pequeñitos. Os observé, y como acababa de leer el cartel os conocí a la luz de la luna cuando volvisteis la cabeza. A pesar de ello yo no te conocía. Me habéis visto, aunque no habéis reparado en mí. Pero yo sí, al contrario. Nos hemos visto otras veces. Muchas, porque soy vuestro mendigo. Yo era el pobre que se colocaba al fin del camino de vuestro castillo. En algunas ocasiones me habéis dado limosna. Pero el que la da no mira y el que recibe examina y observa. Quien dice mendigo, dice espía. Alargaba la mano. Vos no veíais más que la mano y echabais en ella la limosna que yo necesitaba para no desfallecer de hambre aquel día. A veces se pasan 24 horas sin comer y una moneda reducida da a la vida. Os debo, pues, la vida y os la devuelvo». «Es cierto, porque me salvas». «Os salvo, señor marqués, con una condición», agregó Telmark con voz grave. «¿Con qué condición?». «Con la de que no vendréis aquí para hacer mal». «Vengo aquí para hacer bien», replicó el marqués.
Durmamos, pues, añadió el mendigo. Acostáronse el uno al lado del otro sobre el lecho de hojas, y el pobre se quedó inmediatamente dormido. El marqués, aunque estaba cansado, quedó pensativo algunos instantes, después miró al pobre, y al verlo dormido se cambió del otro lado. Acostarse en aquel lecho era echarse en el suelo. Aprovechó pues la oportunidad de aplicar el oído a tierra y escuchó. Oíase bajo tierra sombrío zumbido, porque sabido es que el sonido se prolonga por las profundidades del suelo, y oíase asimismo el tañido de las campanas. Continuaba el somatén. El marqués se durmió. 5. Firmado, Gauvain. Cuando el marqués despertó ya era de día. El mendigo se hallaba en pie, no en la cueva, porque en ella no era posible estar derechos, sino fuera y en el umbral. Estaba apoyado en un garrote y tenía alegre fisonomía. Monseñor, le dijo Telmac, acaban de dar las 4 de la madrugada en el reloj de la torre de Tanis. Oí las 4 campanadas, lo que manifiesta que el viento ha cambiado y ahora sopla de la tierra. No oigo ningún ruido, de lo que deduzco que ha concluido el toque de somatén. Todo está tranquilo en la alquería y en la aldea de Erbenpail. Los azules descansan o se han marchado. Lo más inminente del peligro ha pasado ya y separarnos será lo más acertado. Esta es la hora de hacer mi excursión. Señalando un punto del horizonte, añadió: yo me voy por ahí. Luego señaló el punto opuesto, y dijo: vos, señor marqués, os iréis por allí. El mendigo hizo al marqués un respetuoso saludo con la mano, y designando los restos de la cena: llevaos las castañas si queréis, añadió. Un momento después desapareció entre los árboles. El marqués se levantó y se puso en marcha en la dirección que le indicó Telmac. Era la hora ideal que en la antigua lengua de los aldeanos normandos se denomina el reclamo del día. Oíanse piar los pajarillos en los bosques. El marqués siguió la senda por donde llegó a la cueva el día anterior. Salió de la espesura y se encontró en la encrucijada donde se levantaba la cruz de piedra. Vio el cartel blanco y como alegre al reflejar el sol naciente. Recordó que había al pie del anuncio algo escrito que no pudo leer la víspera por lo reducido de las letras y por la escasa claridad del día. Acercóse al pedestal de la cruz. El cartel concluía, efectivamente, debajo de la firma de Prier, del Mame, con estas 2 líneas, impresas en caracteres pequeños. Confirmada la personalidad del marqués de Lantenac, será inmediatamente pasado por las armas. Firmado, el jefe del batallón, comandante de la fuerza expedicionaria, Gauvain. Gauvain, murmuró el marqués. Se detuvo profundamente pensativo, fijando la mirada en el cartel. Gauvain, repitió. Se puso después en marcha, se volvió, miró la cruz, deshizo el camino que había andado y leyó nuevamente el cartel. Luego se alejó con lentitud. El que estuviese a su lado le hubiera oído pronunciar a media voz: Gauvain. Desde el fondo de la cañada por donde se dirigía no se veían los tejados de la alquería, que había quedado a su izquierda. Costeaba una eminencia abrupta cubierta de zarzas en flor de la especie llamada de larga espina. Constituía la cumbre de dicha eminencia una de esas puntas de tierra que en el país se llaman ures. En su base la vista se extinguía entre los árboles. El follaje estaba inundado de luz. Toda la naturaleza sonreía con la alegría profunda de la mañana. De súbito, el paisaje presentó aspecto terrible. Una especie de tromba, formada de gritos salvajes y de tiros, cayó sobre aquellos campos y sobre aquellos bosques cubiertos de luz y se vio elevarse por la parte de la alquería columnas de humo fraccionadas aquí y allá por las llamas claras, como si el pueblo y la alquería solo fuesen haces de paja ardiendo. Ese espectáculo fue inesperado y lúgubre. Fue el paso brusco de la calma a la furia, fue una explosión de infierno en plena aurora, fue el terror sin transición. Debían estarse batiendo por la parte de Erbenpail. El marqués se paró. En semejantes casos se siente una sensación de curiosidad más poderosa aún que la del peligro. Se desea saber lo que es hasta exponiendo la vida. El marqués ascendió a la eminencia, por cuya falda pasaba la cañada, para averiguar lo que era, aventurándose a ser descubierto. Al llegar a la cúspide miró. Vio, en efecto, el fuego de la fusilería y un incendio. Oíanse clamores y la alquería era como el centro de ignorada catástrofe. ¿Qué era aquello? ¿Atacaban la alquería? ¿Quiénes la atacaban?
¿Aquello era un combate o una ejecución militar? A los azules les ordenaba un decreto revolucionario que castigasen frecuentemente las alquerías y las aldeas refractarias, incendiándolas. A este castigo quedó reducida en los últimos tiempos la parroquia de Bourgon, cerca de Me. ¿Se encontraba actualmente en este caso la alquería de Herbenpile? ¿Podría ser el incendio el castigo? Un bosque lleno de maleza rodeaba en su totalidad la eminencia, en cuya cumbre se situó el marqués poniéndose en observación. Aquella espesura, que se llamaba el bosquecillo de Herbenpile, pero que tenía las condiciones de un bosque, se extendía hacia la alquería y escondía, como muchos sotos bretones, una red de barrancos, senderos y cañadas, en cuyos laberintos desaparecían los ejércitos republicanos. La ejecución, si aquello fue una ejecución, debió ser atroz, porque fue breve. Como todas las cosas brutales se consumaron en poco tiempo. La ferocidad de las guerras civiles consiente estos atentados salvajes. Mientras el marqués, multiplicando sus conjeturas, dudaba entre huir o quedarse escuchando y espiaba, cesó el estrépito de exterminación, o, por mejor decir, se dispersó. Al marqués le pareció ver, en efecto, diseminarse una multitud furiosa y alegre al mismo tiempo. Oyó pavoroso hormigueo bajo los árboles. Desde la alquería se arrojaba en el bosque. Escuchaba tambores que tocaban paso de ataque. No oía ya tiros. Lo que pasaba, más que batalla, le parecía ojeo. Creía que buscaban, que perseguían a alguien. El ruido era difuso y profundo. Era una confusión de palabras de cólera y de triunfo, un rumor compuesto de clamores, imposible de descifrar. Bruscamente, como lineamiento que se retrata en el humo, hubo algo articulado y preciso en aquel tumulto. Este algo era un nombre que repetían 1000 voces, y el marqués oyó con perfección estos gritos. Lantenac. Lantenac. El marqués de Lantenac. Era él a quien buscaban. 6. Peripecias de la guerra civil. De repente alrededor del marqués, y por todos lados al mismo tiempo, el bosque se llenó de fusiles, de bayonetas y de sables. En las sombras se dibujó una bandera tricolor. El grito de Lantenac explotó en sus oídos y aparecieron a sus pies rostros violentos entre las matas y las zarzas. El marqués se encontraba solo, de pie sobre la cumbre y le veían de todos los puntos del bosque, pero él podía ver con dificultad a los que gritaban su nombre. Si había 1000 fusiles en el bosque podía perfectamente servir de blanco a todos ellos. Se quitó el sombrero, dobló una de sus alas, arrancó una espina seca de una zarza, sacó del bolsillo una escarapela blanca, la fijó con la espina en el ala vuelta, sujetándola en la copa del sombrero. Cubrióse de modo que pudieran ver uno y bien la cara y la escarapela y exclamó en alta voz, dirigiéndose a aquella multitud. Soy el hombre que buscáis. Soy el marqués de Lantenac, vizconde de Fontenay, príncipe bretón, teniente general de los ejércitos del rey. Concluyamos. Apunten. Fuego. Separó con las 2 manos su coleto de piel de cabra y enseñó el pecho desnudo. Bajó la vista buscando con la mirada los fusiles apuntados contra su pecho y se vio rodeado de hombres arrodillados ante él. Oyó enseguida este inmenso grito. ¡Viva Lantenac! ¡Viva el señor! ¡Viva el general! Al mismo tiempo lanzaban sombreros por el aire, agitábanse sables en señal de alegría y se alzaban palos coronados por monteras de lana parda. Estaba el marqués rodeado por una partida de vendeanos, que se arrodilló al reconocerle. Cuenta la leyenda que había en las antiguas selvas turingias seres extraños, raza de gigantes más o menos hombres, a los que los romanos consideraban como animales hombres y los germanos como encarnación divina, y, por lo tanto, según se hallaban con unos o con otros, estaban expuestos al exterminio o a la adoración. El marqués sintió una sensación semejante a la que debía experimentar uno de estos seres cuando esperaba ser tratado como monstruo y bruscamente se veía tratado como Dios. Aquellos ojos, que destellaban relámpagos terribles, se fijaban en el marqués con una especie de admiración salvaje. Aquella tropa iba armada de fusiles, de hoces, de picas y de palos. Aquellos hombres lucían sombreros grandes o monteras pardas con escarapelas blancas, multitud de rosarios y de amuletos, anchos calzones con aberturas por la rodilla, casaca de piel, botines de cuero. Llevaban desnuda la rodilla y los cabellos largos.
Un joven de simpático aspecto atravesó por entre aquella gente arrodillada y ascendió con rapidez hasta la cumbre en donde estaba el marqués. Llevaba, como los demás, sombrero de ala levantada y escarapela blanca y vestía casaca de piel. Pero sus manos eran blancas, su camisa delicada y usaba una faja de seda blanca de la que pendía una espada con puño dorado. Llegado que hubo al lado del marqués, arrojó el sombrero, se quitó la faja, puso en tierra la rodilla, y presentó a este la faja y la espada, diciéndole: Os buscábamos, y, gracias a Dios, os hemos hallado. Aquí tenéis la espada de mando. Estos hombres os pertenecen y desde este momento son vuestros subordinados. Era yo su comandante. Pero desde ahora seré soldado vuestro. Aceptad, monseñor, nuestro homenaje. Dadnos vuestras órdenes como general. Hizo una señal, y unos hombres que conducían una bandera tricolor salieron del bosque, subieron hasta donde estaba el marqués y depositaron a sus plantas la bandera. Era la que Lantenac acababa de ver a través de la arboleda. Mi general, dijo el joven que le había presentado la espada y la faja, esta bandera acabamos de tomársela a los azules, que estaban en la alquería de Herbe-en-Pail. Yo me llamo Gabart y he prestado servicios a las órdenes del marqués de la Roaire. Está bien, dijo el marqués, y grave y tranquilo se ciñó la faja. Después desenvainó la espada, y agitándola por encima de la cabeza, exclamó: Ahora todos en pie y ¡viva el rey! Todos se levantaron y escuchóse en las profundidades del bosque este clamor inmenso y triunfante: ¡Viva el rey! ¡Viva el marqués! ¡Viva Lantenac! El marqués, volviéndose hacia Gabart, le interrogó: ¿Cuántos somos? 7000. El marqués descendió de la eminencia. Gabart le explicó lo sucedido del modo siguiente: Monseñor, lo que ha ocurrido os lo explicaré en pocas palabras. Solo esperábamos que una chispa produjese el incendio. El bando de la República, al dar a conocer vuestra presencia aquí, ha sublevado al país en favor de su rey. Supimos reservadamente vuestra llegada por el alcalde de Granville, que es de los nuestros. Es el que salvó al padre Oliver. Esta noche se ha tocado a rebato. ¿Por quién? Por vos. Ah, exclamó el marqués. Y aquí estamos, repuso Gabart. ¿Y somos 7000? Hoy 7000. Pero seremos 15000 mañana, que es el cupo que corresponde al país. Cuando Enrique de la Roche-Jacquelain marchó para ponerse al frente del ejército católico, se tocó a Somaten, y en una noche consiguió 10.000 hombres. Creíamos que debíais estar en este bosque y vinimos a buscaros. ¿Habéis atacado a los azules en esa alquería? El viento les impidió oír el toque de Somaten y nada sospechaban, porque fueron recibidos allí muy bien. Esta mañana atacamos la alquería. Los azules descansaban y hemos despachado enseguida. ¿Os dignáis aceptar mi caballo, mi general? Sí. Un paisano aproximó un caballo blanco militarmente ensillado y dispuesto. El general, sin emplear la ayuda que le ofrecía Gabart, montó. ¡Hurra! Gritaron todos. Gabart hizo el saludo militar y preguntó: ¿Dónde instaláis vuestro cuartel general? Por ahora en el bosque de Fougeres. Es uno de los 7 bosques de vuestra propiedad, señor marqués. Necesito un cura. Llevamos uno. ¿Quién es? El vicario de la capilla Herberee. Le conozco. Estuvo en Jersey. Un sacerdote se destacó de las filas y contestó: 3 veces hice ese viaje. Buenos días, señor vicario, le dijo el marqués, vais a tener bastante trabajo. Tanto mejor. Tendréis muchos que confesar. Los que quieran. Porque no obligaré a nadie. Gastón, en Guemenier, impuso a los republicanos que se confesaran, replicó el clérigo. Gastón es un peluquero, replicó el marqués, pero no se debe obligar a nadie. Gabart, que fue a dar algunas órdenes, volvió y dijo: Mi general. ¿Qué hacemos? Esperamos vuestras órdenes. Desde luego, nuestra reunión se celebrará en el bosque de Fougeres. Que se dispersen y que acudan allí por diferentes caminos. Ya está dada esa orden.
¿Y dijisteis que los habitantes de la aldea de Erbienpol recibieron cumplidamente a los azules? Sí, mi general. ¿Habéis incendiado la alquería? Sí. ¿Y la aldea? No. Quemadla. Los azules intentaron defenderse pero eran 150 y nosotros 7000. ¿A qué batallón correspondían? Eran los azules de Santerre. El que mandó que tocasen los tambores mientras guillotinaban al rey. Entonces es un batallón de París. Medio batallón. ¿Cómo se denomina ese batallón? Mi general, su bandera lleva escrito este letrero: Batallón del Gorro Rojo. De bestias feroces. ¿Qué hacemos con los heridos? Rematarlos. ¿Qué haremos con los prisioneros? Fusilarlos. Hay aproximadamente 80. Fusiladlos a todos. Hay entre ellos 2 mujeres. Fusiladlas también. Tienen 3 niños. Conducidlos acá y veremos lo que se hace de ellos. El marqués picó espuelas al caballo. 7. Guerra sin perdón, consigna del municipio. Guerra sin cuartel, consigna de los príncipes. Entre tanto que esto ocurría cerca de Tanis, el mendigo se había dirigido hacia Crollón. Se había hundido en los barrancos bajo la extensa y sorda espesura del follaje, indiferente a los acontecimientos y atento a una pequeñez. Era soñador más que pensador, porque el pensador tiene un objeto y el soñador no lo tiene, y caminaba vagabundo, deteniéndose aquí y allá a comer un tallo de mimbre silvestre o a beber en los manantiales irguiendo la cabeza algunas veces para oír ruidos lejanos, volviendo después a la fascinación deslumbradora de la naturaleza, luciendo sus harapos a la luz del sol. Era viejo y pesado. No podía andar mucho, como dijo al marqués de Lantenac. 1/4 de legua le cansaba. Dio un breve rodeo hacia el Croix-Sabranchini y ya comenzaba a anochecer cuando volvió. Un poco más allá de Macei, el sendero que seguía le condujo a un punto culminante despojado de árboles, desde el que se ve la larga distancia y desde el que se descubría todo el horizonte del oeste hasta el mar. Una gran humareda le llamó la atención. Nada es tan grato como la humareda, pero nada es tan espantoso. Hay humaredas apacibles y humaredas pérfidas. En la humareda, en el espesor y en el color del humo se distinguen la paz y la guerra, la fraternidad y el odio, la hospitalidad y el sepulcro, la vida y la muerte. El humo que se eleva por entre los árboles, puede indicar el consuelo del mundo. Esto es, el hogar, y lo más horrible de la tierra. Esto es, el incendio. La felicidad y el infortunio del hombre se simbolizan algunas veces en esa mancha que en el horizonte se esparce impulsada por el viento. Era alarmante la humareda que contemplaba Telmark, era negra y ofrecía resplandores súbitos, como si el foco de donde partía tuviese intermitencias y acabara de extinguirse y se elevara sobre la Erbenpyle. Telmark apresuró el paso y se dirigió hacia la humareda sin embargo de estar rendido, quería saber lo que era. Llegó a lo alto de un cerrillo, en cuya ladera estaban unidas la aldea y la alquería. No existían ya ni la una ni la otra. El montón de escombros que quemándose humeaban había sido hasta aquel momento la Erbenpyle. Es más doloroso que ver quemarse un palacio ver arder una cabaña. La devastación abatiéndose sobre la indigencia, el buitre, encarnizándose en el gusano, forman un contrasentido que oprime el corazón. Según la leyenda bíblica, la vista de un incendio convierte la criatura humana en estatua. En estatua quedó convertido Telmark durante un instante, presenciando inmóvil el espectáculo que aparecía ante sus ojos. La destrucción que estaba mirando se consumaba en silencio. No se oía ni un grito, ni un suspiro humano. Aquel gran horno trabajaba acabando de devorar la aldea sin que se sintiese otro ruido que el que producían el chasquido de las maderas y el chisporroteo de la paja en las techumbres. Algunas veces la nube de humo se desgarraba y las paredes abiertas facilitaban ver el interior de las habitaciones. Telmark experimentaba el deslumbramiento siniestro del desastre. Algunos árboles de un castañar contiguo a las casas se habían incendiado y arrojaban llamas. El mendigo escuchaba atentamente por ver si podía oír algún clamor, algún grito de angustia, pero nadie se movía, excepto las llamas. Todo callaba, excepto el incendio.
¿Habrían huido todos los habitantes? ¿Dónde se encontraba el grupo vivo y trabajador de Erbenpyle? ¿Qué había ocurrido a aquellos vecinos? Telmark bajó del cerro. Tenía ante él un enigma fúnebre. Aproximábase al sitio del siniestro detenidamente, con la vista fija, avanzando hasta él con lentitud de sombra y considerándose como el fantasma de aquella tumba. Llegó a lo que fue puerta de la alquería. Dirigió la vista hacia el corral, que entonces ya no tenía paredes y se confundía con el pueblecillo agrupado alrededor. Lo que vio al principio solo era terrible. Lo que vio un instante después era horroroso. En medio del corral había un montón negro, vagamente modelado en una parte por las llamas y en la otra por la luna. Aquel montón era de hombres y aquellos hombres eran cadáveres. Alrededor de aquellos había un inmenso charco que aún humeaba. El incendio se dibujaba en él, aunque no necesitaba el fuego para ser rojo, porque era de sangre. Telmark se aproximó y examinó uno tras otro aquellos cuerpos inertes que yacían en tierra. La luna y el incendio los iluminaban. Los cadáveres eran de soldados. Hallábanse descalzos. Les habían quitado los zapatos y las armas. Pero conservaban aún los uniformes azules, y aquí y allá se distinguían, confundidos con brazos, piernas y cabezas, sombreros taladrados y con escarapelas tricolores. Eran, pues, republicanos. Eran los parisienses que el día anterior estaban allí vivos guarneciendo la granja de Erbenpyle. Aquellos hombres fueron fusilados, como lo indicaba la caída simétrica de los cuerpos, los habían pasado por las armas en su sitio y con cuidado. Todos estaban muertos. Ni un estertor salía del montón. Telmark pasó revista a los cadáveres, sin olvidar uno solo, y vio que todos estaban acribillados de balas. Los que los ametrallaron tendrían, quizá, prisa de ir a otra parte y no se tomaron el trabajo de enterrarlos. Al ir a retirarse, sus ojos se fijaron en una pequeña pared que existía en el corral y vio 4 pies que salían por detrás del ángulo que aquella formaba. Aquellos pies estaban calzados y eran más reducidos que todos los demás. Telmark se acercó a ellos y vio que eran de mujer. En efecto, había tendidas 2 mujeres, una junto de la otra, fusiladas detrás de la pared. Telmark se inclinó sobre ellas. Una vestía una especie de uniforme y a su lado halló una cubeta rota y vacía. Era una cantinera. Tenía 4 balazos en la cabeza. Estaba muerta. Telmark examinó a la otra. Era una aldeana lívida, con la boca abierta y los ojos cerrados. Pero no presentaba ninguna herida en la cabeza. Sus vestidos, hechos jirones, acaso por las marchas y las fatigas, se le habían abierto al caer y mostraba el torso medio desnudo. Telmark los separó más de la carne y observó en un hombro un agujero redondo producido por una bala que le destrozó la clavícula. Miró aquel seno lívido, y exclamó: «Madre y nodriza». La tocó y vio que no estaba fría. ¿Acaso no tenía otra herida que la del hombro? Le puso la mano apretada sobre el corazón y notó débiles latidos. No estaba muerta. Telmark se levantó y exclamó con voz terrible: «¿No hay nadie aquí?» «Eres tú, Caimán», respondió una voz tan baja que apenas se percibía. Al mismo tiempo asomó una cabeza por un agujero de las ruinas. Después otra cabeza salió de otros escombros. ¿Eran de los aldeanos que se habían ocultado? Los únicos que sobrevivieron en la aldea. La voz de Caimán los serenó y los hizo salir del escondite. Temblando adelantáronse hasta Telmark. Este pudo gritar, pero no podía hablar. Las impresiones profundas causan semejantes efectos. Les señaló con el dedo la mujer tendida a sus pies. ¿Es que vive aún?, preguntó uno de los aldeanos. Telmark hizo con la cabeza un signo afirmativo. ¿Y la otra? ¿Vive también?, interrogó el otro aldeano. Telmark hizo seña de que no. El primer aldeano repuso: «Todos los otros son cadáveres. Lo he presenciado todo desde una cueva y di gracias a Dios en aquellos momentos de no haber tenido familia. He visto arder mi casa. Todo lo han destruido. Esta mujer tenía 3 hijos, los 3 pequeñuelos. Los niños exclamaban: «Madre». La madre gritaba: «Hijos míos». Mataron a la madre y se llevaron a sus hijos. Lo he presenciado todo. Luego se fueron esos asesinos, y se fueron contentos llevándose a los hijos después de matar a la madre. Pero no ha muerto. ¿No es verdad? Dime, Caimán. ¿Crees que podrás salvarla? ¿Quieres que te ayudemos a conducirla a tu covacha?»
Telmac hizo un gesto afirmativo. El bosque estaba inmediato a la alquería. Construyeron unas parihuelas con follaje y helechos, colocaron sobre ellas a la mujer, que continuaba inmóvil, y se pusieron en marcha, un aldeano a la cabeza de ella y otro a los pies. Telmac sujetaba el brazo de la moribunda y le examinaba el pulso. Por el camino los dos aldeanos conversaban, y por encima de la mujer ensangrentada, cuya cara pálida iluminaba la luna, cambiaron las siguientes exclamaciones. Han matado a todo el mundo. Lo han incendiado todo. ¿Qué nos va a suceder? La culpa la tiene aquel hombre alto y viejo que lo ordenó. Sí, es él, el general. ¿No estaba presente cuando el fusilamiento? No. Pero se fusiló por mandato suyo. Les dijo, matad, quemad, no haya cuartel para nadie. Pues es un marqués. ¿Cómo se llama? El marqués de Lantenac. Telmac elevó los ojos al cielo y murmuró entre dientes. Si yo lo hubiera previsto,